Tomás Herrera, el jefe del Gabinete de Asesores del Mininter, para conocer cuál es su opinión, pero también hablar un poco de la coyuntura política, de lo que viene ocurriendo en distritos como Lince, por ejemplo, un distrito antes bastante tranquilo y que ahora se ha vuelto lamentablemente tierra de nadie porque hay enfrentamiento entre bandas delictivas por esos delitos de extorsión, cobro de cupos, sicariato y además de prostitución clandestina. Así es, buenas noches, gracias por la invitación. Claro, lo que está pasando, y en el caso de la decisión del Congreso de llevar adelante el tema de la interpelación, es una consecuencia lógica de lo que creo que estamos viendo todos, ¿no? Y es justamente lo que ustedes señalan. A ver, el tema del INSE no es un tema que ha surgido esta semana, es de hace ya un par de años que la ciudadanía en pleno ha estado observando cómo la prostitución ha tomado el poder, el control de las calles del INSE y cada día se extiende más, así como en otros lugares de la ciudad, ¿no? No hablemos, por ejemplo, de las zonas del centro de Lima, todo lo que era la parte del Hotel Crillón, ¿no? Las zonas que ya han sido tomadas por este delito. Entonces la pregunta que siempre se ha hecho es, ok, ¿dónde está la estructura y el funcionamiento del sistema de seguridad ciudadana, traducido en lo que es el CONASEP, las comisiones provinciales y distritales? Ahí es donde se tiene que ver la mano, el liderazgo, la fuerza del Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque el Ministerio del Interior es la punta superior de la estructura que tiene que coordinar justamente con todos los alcaldes y darle a partir de lo que es el mapa del delito, que la policía lo tiene, cuáles son pues ya las coordinaciones, y ahí viene la famosa palabra que está la estrategia. ¿Cuáles son las condiciones de estrategia que se van a adoptar con la policía para poder enfrentar el delito? Eso es algo que no se ve y por eso los indicadores son bien claros, ¿no? La criminalidad en general crece, los delitos con armas de fuego crecen, los delitos de extorsión crecen. Entonces obviamente el sentimiento general de miedo, de temor de la ciudadanía, creo que en este caso ha sido recogido por el Congreso de buena manera, y haciendo el uso de esta herramienta constitucional se llevará a la interpelación al señor Ministro de Interior. Claro, pero dentro de todo esto, ¿cuánto realmente termina siendo responsabilidad del ministro? Desde que, a ver, el cargo político, ¿cuál es el rol del Ministerio de Interior? El rol del Ministerio de Interior es el apoyo político a la Policía Nacional del Perú para que la Policía Nacional del Perú cumpla su rol. ¿Cuál es su rol? Su rol es identificar y capturar a los delincuentes. Entonces, la responsabilidad clara del Ministerio es principal. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de identificar la necesidad de que dirija la estrategia de todo el sistema de seguridad ciudadana es principal, porque todos los municipios tienen que actuar en conjunto. O sea, no puede ser que, por ejemplo, Comas esté actuando de una manera, Lince de otra manera. O sea, no. Cuando hablamos de un sistema, hablamos de algo estructurado. ¿Quién lo lidera? El Ministerio del Interior. Y desde el plano operativo de gestión pública, el Ministerio del Interior tiene responsabilidad principal en el tema de personal, en el tema logístico y en el tema normativo. Y en esos tres aspectos también vemos que ha habido o se presentan serias deficiencias, porque, por ejemplo, en el tema logístico, a lo largo del año, tenemos desabastecimiento de la policía. El mismo comandante general ha salido a decir que el 50% de la flota está en zancos. Ya ha pasado un año y no tenemos acción. No hemos comprado los vehículos multipropósitos, lo que son los equipos clasificados como estratégicos. 9 meses han pasado y no se ha comprado nada. Entonces, el tema operativo logístico de la policía está entrampado en el Ministerio. Y si revisamos la página de el amigable del Ministerio de Economía, hoy día, las dos partidas principales en el tema de inversión en favor de la policía, que es, por ejemplo, la Dirección General de Infraestructura del Ministerio Interior, 12% de ejecución presupuestal. La OGA del Ministerio Interior, 26%. Eso es responsabilidad directa del Ministerio, ¿no? Entonces, queda claro que la argumentación y los motivos por los cuales el Congreso está interpelando al Ministro del Interior son más que suficientes.
Sin embargo, no podemos decir que el ministro del Interior no ha propuesto alternativas porque sí lo ha hecho. El problema es que las alternativas o las estrategias no han sido los mejores, ¿no? Correcto. Desde la Policía de Orden y Seguridad, desde la promesa de mayor presupuesto, de contratar investigadores, finalmente nada de eso se ha podido visibilizar. Así es. ¿Cuál Porque... sería su respuesta entonces ante el Congreso? Porque entiendo que es un pliego de más de 30 preguntas. Él va a decir, yo he propuesto, pero no son propuestas de calidad. Y usted ha usado la palabra exacta, calidad normativa, ¿no? Entonces, cuando nosotros revisamos, y ese es otro punto del análisis, ¿qué es responsabilidad del ministerio? El liderazgo. Y el liderazgo se expresa a través de propuestas coherentes. El paquete normativo que presentó el Ministerio del Interior y que hemos discutido aquí y en otros medios y hemos criticado siempre desde el aspecto técnico, es que, primero, arranca mal desde el momento en que toma como su punta de lanza, su paladín de la propuesta, la creación de la Policía de Orden y Seguridad. Nefasto proyecto porque, o sea, si no son capaces o no somos capaces como Estado de fortalecer nuestra policía, menos podemos pretender crear otra policía. Segundo, rompe el tema de lo que es un principio clave, que es el principio del servicio. O sea, el policía es policía porque quiere servir, no porque, lo que dijeron en su oportunidad, que entren los nini, ¿no? Quienes no trabajan, ni estudian. o sea, Carne de cañón. fue mal planteada la propuesta desde ese punto de vista. Y lo otro es que si ya entramos al contenido normativo de la propuesta que se presentó ante el Congreso, es una propuesta de lo que nosotros llamamos sin dientes. ¿Por qué? Se dirige a fortalecer penas. El delincuente no le tiene miedo al aumento de la pena. Se dedica, plantea normas para fortalecer la relación entre la policía y entidades del Estado. Eso es puro gestión, no necesitamos normas para eso. Sin embargo, es débil en lo que es el aspecto principal de cualquier estrategia hoy: fortalecer la inteligencia y fortalecer la investigación criminal a favor de la policía en sus dos campos, pesquisa y criminalística. Esa es la discusión técnica que siempre se ha tenido con el Ministerio en los últimos meses. Entonces, por eso consideramos, y comparto lo que han señalado, que esa propuesta del proyecto normativo no tiene calidad. Y eso desde un inicio se lo cuestionaba. Y es más, cuando se le planteó, por ejemplo, las cosas claras al ministro de Justicia en una anterior entrevista, en el tema de la investigación, que tendría que devolvérsela a la policía, tampoco tiene las cosas claras. Entonces, tenemos un gobierno que en materia de inseguridad ciudadana tiene mucha intención, pero poca acción. Mire usted, como digo, siempre tratamos de estar conversando diariamente con el personal policial, ver cómo está el comportamiento de las cosas. El estado de emergencia, ya lo hemos discutido en San Juan de Lurigancho y en San Martín de Porres, no ha traído en sí ningún impacto adicional. O sea, hay un concepto que se llama la producción policial. Lo que han hecho 9 días antes del estado de emergencia y lo que han hecho durante los 9 días del estado de emergencia ha sido prácticamente lo mismo. La única diferencia es que en ambos distritos se ha capturado más, se han incautado más quetes de PVC. Y en el caso de San Martín de Porres se han capturado 7 armas. Entonces, cuando se dice que se han detenido 500 y tantas personas, es un poco también dar la información, pero no completa, porque, o sea, no es que se esté haciendo algo adicional. Eso es más o menos el ratio que se viene dando. Entonces, ¿Sin emergencia? Sin emergencia. O sea, la policía tiene diariamente su parte de producción de operativos policiales. En lo que va del año, solamente en Lima metropolitana, la policía ha hecho aproximadamente 190.000 operativos. O sea, la policía tiene su lógica de operación, pero para esa lógica de operación requiere personal. A lo largo del año no se ha hecho nada para fortalecer lo que es el campo de la investigación criminal y el personal que tiene que estar ahí. Y esa es una propuesta que tiene años, ¿no? Se requiere equipamiento para las acciones de inteligencia. Como digo, lo que va del año, el abastecimiento de la policía ha sido pues mínimo, y los equipos que han sido considerados desde la época del ministro Morán como bienes estratégicos para la policía, hasta ahora no se pueden comprar. Ya tenemos una gestión de 9 meses, ya no puede achacarse el tema a gobiernos anteriores, ¿no? Entonces, acá los temas son técnicos, son de fondo. Entonces,
creo que el Congreso de la República está haciendo bien en interpelar al ministro, porque estas cosas se tienen que explicar. Solo basta con el ministro del Interior, porque lo que yo entiendo que para hablar de seguridad ciudadana es un tema multisectorial. Correcto. Habría también que llamar al ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, porque se conoce que los delincuentes utilizan granadas y armas de guerra que solo han podido salir del ejército. Y sumado a eso, llamaría al ministro de Justicia para ver qué va a pasar con las cárceles. Definitivamente, como siempre se ha señalado este tema, ¿no? La lógica de la lucha contra el delito hoy día ya dejó de ser exclusivamente policial. Claro. Porque ya desde hace ya varios años se considera que el delito común y sus lazos con el crimen organizado internacional hacen que se vuelva una variable, una amenaza contra la seguridad nacional. Y al ser una amenaza contra la seguridad nacional, el rol del Ministerio de Defensa es clave en el tema. Por eso siempre se ha reclamado la ausencia del ministro de Defensa en esta fórmula. Tenemos un ministro de Defensa muy acomedida para los temas del fenómeno del niño, pero que es prácticamente inexistente en lo que tiene que ver con los aspectos relacionados a la seguridad nacional. Entonces, eso creo que es un tema necesario. También, o sea, ya se interpelaba al ministro de Defensa por algunos temas, pero este es un tema puntual, o sea, este es un tema donde, mire, estamos cometiendo los mismos errores de los años 80. En los años 80, el gobierno del turno relativizó los inicios del terrorismo en el Perú. Se envió al país, estuvo de acuerdo y parte no. Pero hoy día no tenemos por qué llegar a estos extremos. O sea, desde hoy, a nivel de gobierno, se tiene que tomar claro, y eso es bien importante en la intervención del Congreso, claridad en que tenemos que enfrentar el tema de la delincuencia, el crimen organizado internacional, el narcotráfico, la minería ilegal y todos los delitos conexos como una amenaza a la seguridad nacional, y por tanto, tanto el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y efectivamente el Ministerio de Justicia, claro, en su rol normativo y como director de lo que es la política nacional penitenciaria, tiene fundamentalmente que intervenir, porque nuevamente todo el esfuerzo que se hace puede llegar en saco roto si seguimos teniendo a los delincuentes extorsionando a la gente desde los penales. Hay un caso desde Chayapal que entiendo, ¿no? Al alcalde de San Martín de Porres, donde le ha llegado un audio. ¿Y cómo un penal de máxima seguridad en Chayapal, donde no hay señal, puede llegarle un mensaje? Pero entonces eso, ¿qué denota? Falta de control de algunos, falta de interés de otros y desconocimiento de terceros. Entonces, hoy por hoy, lo que se reclama, lo que se pide, lo que creo que es un clamor general de todos, es justamente ingresar directamente a esta lucha. Claro, es bien fácil decirlo, ¿no? Pero hay aspectos que sí se pueden tomar. Hace un año, en nuestro paso por el Ministerio del Interior, entregamos un plan de 30, 60 y 90 días, ¿no? Para este accionar, que parte esencialmente de un principio claro, que es tomar control inmediato, ¿no? de la organización. Llámese Ministerio Interior y llámese Policía Nacional. O sea, aquí hay que hablar las cosas claras. Pero para ello necesitas un buen liderazgo en el sector. Y Vicente Romero no muestra el liderazgo que necesitas en estos tiempos donde las papas queman frente al tema de la criminalidad. El Congreso tendría que quedarse solamente en escuchar las respuestas del ministro del Interior, o tendría que sí o sí promover una moción de censura. Mire, yo creo, como digo, desde el punto de vista técnico, que la consecuencia lógica de todos los indicadores que estamos viendo y los resultados de la política hasta ahora es que debiera derivar todo este tema a una censura del ministro, ¿no? Tendría que ser ese el camino inminente. O sea, si lo vemos en frío, como digo, acá los temas son de política pública. Sí. Aquí son datos duros y lo que la ciudadanía realmente quiere. Y si vemos los indicadores de criminalidad y vemos el impacto de estos 9 meses de gestión en lo que es el campo de personal, el campo logístico, el campo presupuestal, el campo normativo y el campo de liderazgo, pues no vemos ningún aspecto positivo. Existe. Y en el tema, por ejemplo, de la responsabilidad que tenga el ministro Chávez Cresta en la cartera de defensa respecto a esta fuga, entre comillas, de granadas del ejército peruano, que han sido encontradas con sello del ejército peruano. No todas, pero sí, hay varias con sello del ejército peruano. El gobierno anuncia investigaciones, el ministro anuncia investigaciones y todo queda en investigaciones.
pero acciones, o al menos acciones de mea culpa, de asumir responsabilidades políticas frente a esto, en la barbarie de criminalidad que vemos ahora con granadas que estallan como si lo consiguieran como pan en bodega, ahí no hay mayor acción del gobierno ni del propio ministro de Defensa. Sí, eso es extraño porque, claro, el ministro de Defensa salió a decir que le va a caer el peso de la ley a quien encuentren que ha vendido estas... Se sabe y se conoce que un porcentaje de las armas que están en el mercado negro y que utiliza la delincuencia, los remanentes terroristas y demás, provienen de la venta de malos elementos, tanto de nivel de la policía como de las Fuerzas Armadas. Por eso es que parte del accionar para que las cosas funcionen es, por ejemplo, desde los ministerios, fortalecer mucho las acciones de contrainteligencia, porque uno de los puntales o criterios puntales de cualquier estrategia es limpiar las instituciones del mal personal. Entonces, las acciones de contrainteligencia se tienen que fortalecer y profundizar para detectar ese mal elemento, ese mal policía, a ese mal soldado, a ese mal suboficial, a ese mal técnico, a ese mal oficial de las Fuerzas Armadas, quien fuese, que negocia con este tipo de armamento. Ahora, de hecho que las Fuerzas Armadas son muy formales en este aspecto. Ellos tienen parte exacto de sus pañoles. O sea, no, los pañoles no es que estén pues al libre albedrío. Hay parte exacto de los pañoles en el ejército, en la marina, en la fuerza aérea, así como los hay en la policía. Entonces, faltantes de armamento no deberían demorar muchos días en saberse cuáles son. Ya debía haberse sabido. Pero claro, o sea, ¿Y quién es el responsable? ¿Cómo se formó? Yo he servido en la Marina como oficial del cuerpo jurídico, me ha tocado estar en unidades operativas y en zona de emergencia, y me queda clarísimo de que todos los pañoles tienen a punto su parte exacto. O sea, que nos pueden estar ocultando la verdad. Si falta una pistola, ¿en cuánto tiempo lo podrían saber? Bien, en una semana ya debería estar toda esa información. Pero eso ya tiene varias semanas. Pero o sea, que la verdad está y solamente están esperando que salga a la luz. Es capacidad de dar órdenes y eso se llama liderazgo. Y eso es lo que hoy día, lamentablemente, no estamos observando. Bien. Gracias a Luis Herrera, el jefe del Gabinete de Asesores del Mininter. Gracias por su opinión.